No creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación, hoy con un nuevo devocional. Contento de poder estar con todos ustedes una vez más haciendo este video. Te recuerdo nuestras redes sociales para que te puedas convertir en un multiplicador de nuestro contenido. Camina en la llanura del Espíritu Santo de Dios. Qué importante darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios cada día de nuestra vida. Que cada día de nuestra vida podamos ser dirigidos por Dios, que nuestros pensamientos estén afirmados en Cristo, que nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro accionar podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que cada día le pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos llene. Pidámosle al Espíritu Santo que nos visite, que queramos tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, porque así vamos a conocer la esencia de Dios y nos va a ir bien. Hoy en este tiempo devocional vamos a hablar un poco sobre Pedro, este discípulo que al principio se llamaba Simón. Cuando Jesús lo llama, le cambia el nombre a Pedro. Un Simón inseguro, inestable, un Simón que podría ser fácilmente llevado por el viento, que podía romperse, pero Jesús lo llama y le cambia el nombre a Pedro, a roca, porque Jesús quería afirmar a Pedro en la verdad, en la vida, en Jesucristo. Y por eso dejó de ser Simón inestable a ser Pedro, a ser roca. Pedro, en el ministerio de Jesús en la tierra, en esos 3 años que Jesús estuvo en la tierra, podemos ver a un Pedro que, aunque se le había cambiado el nombre, aún no estaba lleno del Espíritu Santo. Aún le faltaba mucho a Pedro para ser lleno del Espíritu Santo. Y aunque veía los milagros de Jesús, anduvo cara a cara, recibió las enseñanzas cara a cara de Jesús, Pedro dudaba en su corazón y por eso Pedro no avanzaba muchas veces en lo que ya Jesús le había soltado. Y por eso hoy Dios quiere decirnos que debemos creer en ese llamado que Dios nos hizo. Cuando Dios nos sacó del mundo para darnos una nueva oportunidad, para darnos vida eterna, Él nos sacó de ser Simón a ser llamado Pedro. Hoy en día, a estar edificados sobre la roca, que nuestra vida esté edificada en el mismo Jesucristo, y así nos vamos a ser inestables, no vamos a estar abatidos, movidos por el viento, por los problemas, por las circunstancias, sino que nuestra confianza y nuestra fe van a estar firmes en Jesús. Entonces podemos ver una de las cosas que hizo Pedro cuando estaba Jesucristo caminando con ellos, es que Pedro, en el momento que Jesús se les aparece a ellos en la barca, en medio de la tormenta, podemos ver que Pedro quiere ir a donde está Jesús. Y dice que Pedro da unos pasos, camina sobre el agua como se lo había pedido Jesús. Pero Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver la tormenta, lo que estaba a su alrededor. Y Pedro comenzó a hundirse y le pidió a Jesús que lo salvara. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra de las cosas que hizo Pedro es que en el momento que Jesús le lava los pies a los discípulos, Pedro quiere oponerse. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, Pedro, no podrás hacer parte de este ministerio. Jesús quería purificar, limpiar la vida de sus discípulos. Y Pedro le dice: Señor, entonces no solamente los pies, sino hasta la cabeza que me puedas limpiar. Otra de las cosas que podemos ver que hizo Pedro es que cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro salta y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Pedro, el impulsivo, Pedro soltó la espada y le cortó la oreja. Otra de las cosas que hizo Pedro, aunque ya Jesús le había dicho que lo iba a hacer, era que negó a Jesús. Cuando Jesús le dice: pero tú me vas a negar, y Pedro le dice: Señor, así tenga que morir contigo, no lo voy a hacer. Pero Jesús, sabiendo lo que va a pasar y lo que está en el corazón de cada uno de nosotros, le dice: antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado, Pedro. Y así pasó en el momento del arresto de Jesús. Cuando Jesús está haciendo que iba a ser crucificado, las personas reconocen a Pedro, pero Pedro niega haber estado con Jesucristo. El mismo Pedro que fue llamado y que se le cambió el nombre de
Simón, del inseguro, del inestable, del temeroso, estaba negando a Jesús. Otra de las cosas que podemos ver, que Pedro fue restaurado. En Juan capítulo 21, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, luego de la crucifixión, Jesús se le apareció por muchos días a los discípulos. Y uno de estos casos, los discípulos estaban, dice, en la orilla del mar. Estaban allí y Pedro se levanta y dice que él va a ir a pescar. Y los discípulos dicen, nosotros vamos contigo también. Y dice que pasaron la noche y no pescaron nada. Y en eso se le aparece Jesús en la orilla y los llama. Y les pregunta si habían pescado algo. Y estos hombres dicen que no habían pescado nada. Y uno de ellos reconoce que es Jesús. Y Pedro se lanza sobre el mar nuevamente. Pedro, el impulsivo, se lanza y va a los pies de Jesús. Y en ese momento Jesús reafirma la identidad de Pedro. Recuerden que Pedro venía abatido luego de haber negado a Jesús y que se cumpliera lo que Jesús le había dicho. Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Luego le vuelve a preguntar si lo amaba. Hasta 3 veces le hizo la misma pregunta. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, Padre. Sabes que te amo. Entonces Jesús lo recomisiona, lo vuelve a enviar. ¿Por qué 3 veces? Porque Jesús quería borrar del pensamiento de Pedro esa negación. Ya había pasado, las cosas viejas pasaron. Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Jesús quería preparar a Pedro para lo que se venía, luego de que el Padre, de que Jesús subiera a la presencia de Dios. Entonces, en el libro de los Hechos podemos encontrar, me encanta el libro de los Hechos, cuando la llenura del Espíritu Santo, de que dicen que todos los discípulos estaban reunidos y cayó el Espíritu Santo, tal cual la promesa como Jesús les había dicho. Recibieron todos el poder del Espíritu Santo, pero un discípulo en primer lugar se colocó en pie y comenzó a hablar, a hacer su primer discurso. Este discípulo fue Pedro. Y podemos ver que en el libro de los Hechos, que en el capítulo 3, la curación del cojo, dice que Pedro andaba con Juan, iban caminando y se encontraron una persona coja y la persona fue sanada por el poder de Jesucristo. Y dice que entonces Pedro y Juan fueron ante el concilio a ser interrogados, pero no interrogados a preguntar sobre la persona sanada. Las personas del concilio, los ancianos no estaban, los líderes no estaban por el milagro, era para averiguar en nombre de quién Pedro y Juan habían sanado a esta persona coja. Y Pedro les dice, y me encanta el versículo 8 de Hechos 4, nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo. Recuerden que ya los discípulos habían recibido al Espíritu Santo de Dios, el poder, estaban todos llenos del Espíritu Santo, y estos sanan a estas personas e interrogan a Pedro e interrogan a Juan. Y dice en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? ¿Quieren saber quién lo sanó? Pedro, lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo redarguyendo lo que está en el corazón de las demás personas, les hace esta pregunta. Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios quien lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual el ser humano pueda ser salvo. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación, nos dice la palabra. Pero las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Se dieron cuenta. Las personas se van a dar cuenta cuando nosotros transmitamos el mensaje, cuando estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces Pedro le dice a estas personas sin ningún temor, líderes del templo, ancianos, personas preparadas, ustedes mismos que mataron a Jesús, en ese nombre nosotros sanamos.
Recuerden que Pedro, lleno de miedo, negó a Jesús. Ahora, lleno del Espíritu Santo, Pedro habló y soltó esta palabra, que solo en Jesús hay salvación. Solo Jesús puede sanar, solo Jesús puede liberar. Y dice que estos hombres se maravillaron. Estos hombres sin educación no tenían miedo alguno de hablar y se dieron cuenta entonces que eran discípulos de Jesús, porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es el podcast Testimonio de Salvación en este tiempo devocional. Espero que este mensaje sea de edificación para tu vida. Recuerda compartir, darle me gusta y así nuestro contenido va a llegar a muchísimas más personas. Dios te bendiga. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia.